Carolina, cuando lo desees. Estás silenciada, Caro. Disculpen. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Por supuesto, hoy vamos a dar muchas gracias. Mañana es el Día del Espíritu de la Navidad y bueno, en nuestro país no hay muchas cosas que celebrar, pero no podemos dejar que nos roben la Navidad. Gracias a todos por estar. El Observatorio Venezolano de Prisiones presenta en esta oportunidad un informe sobre desnutrición en las cárceles. Pero para ello, primero, gracias a nuestro equipo, a nuestros investigadores, a nuestros coordinadores en los estados, gracias a la doctora Marianela Herrera, profesora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela y directora del Observatorio Venezolano de Salud, quien fue entrevistada por nuestros investigadores y nos dio una visión sobre lo que pasa en el organismo cuando se sufre desnutrición. También a la abogada Ana Matilde Nadal, miembro de nuestro equipo, y quien también participó en todo lo que fue la síntesis de todas estas informaciones, encuestas que se pasaron. Aquí intervinieron personas privadas de libertad, familiares, abogados, allegados, personas que están muy ligadas a todo lo que es la parte penitenciaria. También a la abogada María Ángel Rincón, miembro de nuestro equipo y quien se encargó de hacer toda esta información, igual que con Ana Matilde, llevarla a cabo. Es un informe que realmente da una cifra que da mucha tristeza y que nos reflejan una realidad que no solo pasa dentro de las cárceles, sino que está pasando en todo el país. En el informe de FAO de 2019, que fue publicado en el 2020, la desnutrición y los problemas de acceso a los alimentos. En el 2015, 2,9 millones de venezolanos sufrían esta situación. Para el 2018, esa cantidad pasó a 6,8 millones de venezolanos que tienen dificultades al acceso a los alimentos, sufren desnutrición o pasan hambre. Eso fue hasta el 2018 la investigación de FAO. La reciente encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello nos dice que el 74% de los hogares venezolanos tienen un grado de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Y el consumo promedio de proteínas es del 34,3%, lo que nos coloca en el límite de la pobreza biológica. Esto es a nivel nacional, esto es a nivel de todo el país y de todo lo que de alguna u otra manera todos sufrimos. Ya entrándonos a la parte penitenciaria, se hicieron, para llegar a estas cifras que vamos a dar, se hicieron encuestas en 34 cárceles del país y, como dije, participaron personas privadas de libertad, abogados, familiares y muchas otras personas que están muy vinculadas a esto. El derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad está consagrado primero en la Declaración de los Derechos Humanos, como de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos, y que hemos firmado y ratificado. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los principios de las buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. También en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han establecido que el Estado es el garante de la protección de las personas privadas de libertad. Por tanto, él es el responsable de llevar los alimentos y de que estas personas tengan acceso a los alimentos. Es el Estado, cuando tiene una persona en reclusión detenida, quien debe proporcionar la alimentación, porque evidentemente esa persona no puede ir a un abasto a comprar alimentos. Y en nuestra legislación nacional eso nada más está contemplado, nada más y nada menos en nuestra Constitución, y también en la parte penitenciaria, en el Código Orgánico Penitenciario y en un reglamento interno del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Entonces, lo primero que tenemos que ver que nuestras cárceles tienen hacinamiento y el hacinamiento alcanza el 177%. Y el Estado y el sistema penitenciario no cuenta ni con la infraestructura ni con las políticas para mantener a las personas con estándares de dignidad. Estamos hablando allí que no hay comedores, los pocos comedores no se están utilizando, no hay cocinas y la infraestructura que estaba de cocina también tampoco se está utilizando. Por tanto, las personas privadas de libertad cocinan y comen en sus celdas. Estamos hablando de que el que puede come y el que no puede, lamentablemente, no come. Cuando tienen acceso a las cocinas o cuando hay una cárcel que tiene una cocina, entonces tenemos el problema de que no hay gas. Entonces tienen que continuar, si pueden tener acceso a los alimentos, para que puedan hacerlo con leña. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el permanente uso de la leña para la cocción de los alimentos ocasiona enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Esto todo va afectando esta salud de esta persona que está detenida. Aparte de toda lo que es la infraestructura, tampoco hay higiene en la manipulación de los alimentos, ni hay sitios donde conservar los alimentos. Entonces, todos los detenidos, todos deben mantener eso en su celda o en el lugar donde tengan, porque lamentablemente en Venezuela la infraestructura se deterioró de tal manera que no es como vemos en las películas, de que cada preso tiene una celda, de que ahí tiene acceso a instalaciones sanitarias, que tiene una cama. No, lamentablemente en Venezuela, y debemos decir que también en gran parte de la región sucede esta situación, que los presos van como medio construyendo lugares privados para permanecer allí y de estar en contacto de tener algo de privacidad. Ahora bien, también Venezuela ocurren dos cosas, es el único país donde hay dos tipos de cárceles. Los que llaman establecimientos cerrados, donde se supone que está bajo la cargo y responsabilidad del Ministerio Penitenciario, y los otros que son mal llamados abiertos, que están bajo el control de un grupo de presos, los famosos llamados pranes. Lamentablemente, en los que llaman cerrados y que están bajo el régimen del Ministerio de Servicios Penitenciarios, donde más se han presentado problemas de acceso a la alimentación, donde hay más protestas, donde hay más huelgas. ¿Por qué? Porque se ha visto la corrupción, porque cuando llegan los alimentos, muchos se quedan en manos de los funcionarios. Si no llegan a las manos de los funcionarios, los mismos funcionarios preparan y se los venden a los presos. Y todo esto sin que las autoridades, lamentablemente, no digan nada y no tengan la voluntad de que esto no suceda. Porque ellos lo saben. Si nosotros no podemos controlar en un espacio cerrado y no podemos mantener el orden en un espacio cerrado como es una cárcel, ¿qué podemos esperar para todo lo que está el extramuro, todo lo que vivimos, la inseguridad? Lamentablemente, el gobierno venezolano no ha tenido voluntad política para mejorar esto. No ha querido hacer lo que debe hacer. Y lamentablemente se olvidó de los presos, se olvidó del sistema penitenciario y se convirtió en depósitos de seres humanos, pero en unos depósitos miserables, precarios, donde no hay nada. Y de paso, donde se paga hasta por respirar. Fíjense una cosa, en los casos de los
de los regímenes, de las cárceles de régimen abierto que controlan estos presos que llaman pranes, bueno, ahí la situación es diferente, porque es el PRAN quien decide, primero, cuándo se entra, cuándo ingresa, quién ingresa alimentos. Si el señor que controla la cárcel decide que ese día él no quiere que los familiares lleven alimentos, pues los alimentos no ingresan. Y ellos han clasificado a los presos a su voluntad. Entonces, tenemos los que son llamados los manchados. Los manchados son aquellos presos que incumplieron las normas que estableció el PRAN dentro de la cárcel. Entonces, los manchados son relegados a sitios y ellos tendrán que ver cómo viven. Y hay otros, lo que llaman los sufridos, que son aquellos que no tienen ningún tipo de apoyo familiar y por tanto no tiene quien le lleve dinero para pagarle a estos señores. Entonces no tienen acceso a una cocina, no tienen acceso a nada. Esta gente sobrevive como puede. Y muchas veces de la caridad del otro preso a los que el familiar le puede llevar alimento. Realmente esa es la situación y vemos que sacamos en nuestro informe. Que el 71,6% de las personas privadas de libertad reciben alimentos es de los familiares, no del ministerio. Por tanto, solamente el ministerio da al 28% de toda la población penitenciaria. Y hay un 2% que no recibe nada, ni de familiares ni del ministerio. Esa gente está condenada lamentablemente a morir. Con respecto con las mujeres en prisión, la situación es igual, pero tenemos que agregarle otra cosa. Los funcionarios han utilizado, abusando su poder a las mujeres, pidiéndoles que hagan servicios. Unos de lavarles la ropa, de limpiarles, de hacer cualquier cosa que ellas pueden hacer dentro del recinto penitenciario, y la otra es intercambiar sexo por comida, por agua y por cuestiones niñas que lamentablemente son obligación del Estado dar a los presos. Entonces, ahí también hay connivencia, ahí existe la corrupción, entonces son las mujeres las que pagan la peor parte, porque si no tienen sexo con el funcionario, pues no comen. Entonces, esta es la gran situación. También cuando el ministerio da ese 28% donde entregan la comida no es variada, es plenamente puro carbohidrato o una fruta. Los presos no comen 3 veces al día. En la investigación se determinó que el promedio de comida es una comida al día cada 24 horas, cuando es regular. Solo muy pocos pueden comer las tres comidas y por tanto su ingesta calórica no llega ni siquiera a las 500 kilocalorías. Tenemos que, como desayuno, tienen una arepa sin sal, en algunas veces llevan sardinas, y muchas veces cuando han llegado estos alimentos, también tenemos protestas porque los alimentos llegan en mal estado y en estado de composición. En las cárceles venezolanas no se conoce la sal, no se conoce el azúcar. Y también en nuestra investigación, muchos recibían por comida un vaso de agua de arroz o el bollito, que es nuestra masa, nuestra harina precocida, en forma de cilíndrica, puesta en agua, hervida en agua. Y muchas veces, entonces, comen es en la madrugada, porque es cuando llega el gas o cuando pueden tener acceso. Entonces, esa sola comida puede hacerla a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y así, así es como se está llevando toda esta situación. El 91,5% no consume proteína de ningún tipo. Y el 90% no consume ni frutas ni verduras. Por supuesto que no hay menú ni planes de alimentación. Y bueno, esa es la situación.
los médicos, las reglas Mandela establecen que el médico debe vigilar, o un especialista en nutrición debe vigilar los menús para que las personas que están privadas de libertad pues reciban las calorías adecuadas a su adultez. Como bien dijo la doctora María Elena Herrera, y está en nuestro informe. Si me permiten compartir pantalla para mostrar la imagen del Andreina. Es que no puedo compartir la pantalla. Ah, sí, aquí está. Compartir pantalla. ¿Me escuchas? Ahí estoy. Sí, no es que lo de compartir pantalla. Un momento. Sí, un momento. Es que no sé cómo es que... Necesito compartir pantalla. ¿Lo ves? Me dice que estoy inhabilitada. No, allí Disculpen. Sí. Okay. ¿Ahora? Ya va. ¿Ven la pantalla? ¿Sí ven el informe? Sí, lo vemos. Ahí tenemos una foto, este es de un preso de Cabimas. Y tenemos aquí. La primera pregunta. ¿Existen controles por parte del personal prestador de servicio de alimentación con respecto a la manipulación? El 76,8% manifestó que no. Esto quiere decir que los alimentos que llevan los familiares o que entrega el ministerio, pues no hay formas de higiene, no cuentan con sitios para ser conservados. Por tanto, incumplimos, volvemos a lo de las reglas Mandela. Entonces dice que aquel especialista que tiene que indicarle al director de la cárcel cómo se manipulan los alimentos, cómo deben conservarse, cómo debe ser tratado el preso, cuántas kilocalorías debe consumir una persona adulta y que está en prisión. Y también van más allá, porque tenemos el caso de las embarazadas o las personas o las mujeres que han recién parido o están lactando, se establece que deben tener una alimentación especial, una dieta especial según sus condiciones. E inclusive para las personas de la comunidad LGBTQ, también si están en el proceso de cambios de hormonas, también tienen que tener una alimentación adecuada según el proceso que están pasando de cambio de sexo. Entonces, todo esto, nada de esto en Venezuela se cumple. Eso lo dicen las reglas Mandela, que son las reglas mínimas de protección al recluso y que están avaladas por las Naciones Unidas y que llevan el nombre de Mandela en su honor bueno, porque todos sabemos quién es Mandela y cuántos años estuvo detenido, 27 años. Tenemos otra. ¿Quién le suministra los alimentos en el centro de reclusión? El ministerio encargado, 28%. 54,2% los familiares. ¿Qué nos dice esto? Que el Estado dejó a la carga de los familiares llevar los alimentos. Ahí les voy a contar algo. Los familiares con un sacrificio muy, muy grande llevan alimentos. ¿Qué pasa? Cuando ellos llevan el alimento, hemos recibido muchas denuncias de que los funcionarios se quedan con gran parte de los alimentos y lo que llega a los seres queridos es lo mínimo. Esta situación ha producido masacres, protestas y huelgas de hambre en nuestro país. La gran conocida, la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, que trajo como consecuencia 47 muertos y 75 heridos. Todo esto por hambre, el 1 de mayo del 2020.
Las demás protestas y huelgas han sido por esta misma situación. Ahora bien, ¿considera que las personas en detención reciben una alimentación equilibrada y variada? No, como ya les dije. Entonces, ¿qué reciben? Una arepa sin sal, un agua de arroz, un agua de pasta, eso es lo que comen. Y a veces tienen la suerte de comerse alguna fruta. Tenemos testimonios de personas privadas de libertad que cuando pudieron tener acceso a un plato de comida e inclusive ofrecieron sus servicios para trabajar en la cocina, porque cuando existen las instalaciones de la cocina son los mismos presos y los llaman los rancheros, bueno, los que hacen comida. Aquella persona comió tanto, entonces vomitaba, pero él decía que no podía dejar de comer porque tenía muchos meses sin ver alimento. Entonces, esa es nuestra situación. Tenemos la otra pregunta. ¿Cómo consideraría la alimentación proporcionada en la detención? El 91% dijo mala, desbalanceada, insuficiente. Seguimos. Las personas en detención consumen con regularidad proteínas, como dijimos, 91,5% no consumen proteínas. Las personas en detención consumen con regularidad, consumen frutas y verduras. No, 90% no visto frutas ni verduras durante su detención. Aquí tenemos testimonios que han pasado días sin comer, días que no acceden a alimentos. Y dice, ¿cuántas veces al día reciben alimentos en presión? Una vez por día, el 40%. 2 veces al día, el 38%. Nunca, el 9,2%. Solo 12,7% manifestó que 3 veces al día. ¿Existen planes o menús diseñados por parte del personal prestador del servicio de alimentación en el centro de detención para garantizar una alimentación balanceada? 109 de los encuestados dijeron que no. Ahora hay otra situación, que es el agua potable. El agua potable es imprescindible para nuestra vida como seres humanos. Y lamentablemente en nuestros centros penitenciarios el suministro es deficitario. El 64% manifestó que no cuentan con suministro de agua. El agua por tubería, muy poca. Si acaso reciben agua con camiones cisternas, una vez a la semana, cuando tienen suerte, 2 veces a la semana, un mes. ¿Y quiénes llevan el agua potable? Pues las mamás, porque como ustedes saben, en nuestros centros penitenciarios está prohibida el ingreso de visita de hombres en los centros penitenciarios. Entonces, son las mujeres las que tienen que cargar los garrafones de agua y como puedan llevar el vital líquido a sus seres queridos. Y con ese poquito de agua, esa persona que está detenida no solamente debe lavar sus alimentos, sino que debe asearse, debe lavar su ropa. Y bueno, y todo para lo que usamos el agua. A veces las mujeres, las que muchas pueden llevar 2 garrafones de 5 litros y tenemos que ver que nuestras cárceles no están en los centros urbanos. Entonces, a veces tienen que caminar hasta 10 kilómetros. Muchos de los trayectos, este es el más largo, pero muchos de los trayectos los hacen a pie, con grandes cantidades de peso encima para poder llevar algo a sus seres queridos. Como siempre, las mujeres, porque así lo decidieron las autoridades, porque no permiten que un hijo pueda visitar a su padre o que un padre pueda visitar a su hijo o al primo. Bueno, son las mujeres las que tienen que seguir cargando con todo eso y
y estar ellas presas también, como está toda la familia de aquella persona que está detenida. Y aquí hablamos de todos los presos. Toda esta situación con el agua lo sufren todos los presos, tanto los presos sociales como los presos políticos, como los presos militares, y nosotros que estamos afuera que también sufrimos de la falta de agua. ¿Por qué? Porque abandonaron la infraestructura hídrica del país, el país que tiene las grandes reservas de agua, pues no tiene agua, la población no recibe agua. Entonces, si nosotros afuera nos cuesta recibir el agua y la tenemos racionada en muchas de las partes, pues realmente imagínense ustedes cómo lo que sucede con las personas en prisión. El agua. Aquí no estamos hablando de privilegios, aquí no estamos hablando de cosas especiales, aquí estamos hablando de agua y comida. Yo veía en un Twitter hace unas semanas que decían, ay, qué bueno que estén presos, porque allá van a tener las 3 comidas. Y bueno, bien, la van a pasar chéverísimo. Pues no. No la pasan muy mal. Lamentablemente, en nuestro país no existe pena de muerte, pero ingresar a uno de estos centros de detención es prácticamente eso. Es la realidad y es lo que nos está pasando. Con toda esta situación, ¿qué se detectó? La pérdida de peso. Entonces, 97.2 manifestó que ha perdido peso durante su detención. Es normal que la gente pierda peso cuando es detenida, pero no es normal perder más del 40% de tu peso. Y eso es debido a todos los problemas que hemos dicho. ¿Qué pasa? Como bien nos indicó la doctora Herrera, ¿qué pasa cuando un cuerpo está desnutrido? Tiene inmunosupresión y empieza el cuerpo a deteriorarse. Las energías son tomadas de la musculatura y es lo que todos comen y entonces empiezan a darse las muertes. Las muertes son, ¿por qué? Como lo he dicho repetidamente, la tuberculosis es una enfermedad típica de los centros penitenciarios, de los centros carcelarios a nivel mundial, igual que en los centros hospitalarios, como nos los han dicho muchos médicos. Por eso es que cuando ingresamos a un centro de asistencial, tratan en lo posible de que la persona pase el mínimo tiempo requerido hospitalizado para evitar estas enfermedades que son típicas de ella. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a producirse las muertes en las cárceles venezolanas por situaciones de salud. Y las cifras son espeluznantes. Aquí las ven. Desde el 2017, tal en concordancia con el informe de la FAO, el Observatorio Venezolano de Prisiones empezó a notar muertes por cuestiones de salud. Y nosotros fuimos más allá e pudimos investigar. Entonces, muertes por tuberculosis. Bueno, pero si es típica, se supone que yo como Estado estoy preparado para el diagnóstico y para el tratamiento de la tuberculosis. Pero no, empezamos a ver, y entonces shock hipovolémico, y empezamos a ver qué era lo que estaba detrás de esas muertes, detrás de esas tuberculosis. Pues detrás de esas tuberculosis estaba la desnutrición. Entonces, por supuesto, cualquier enfermedad en un cuerpo desnutrido, por muy leve que sea esa enfermedad o que esté erradicada, como en el caso de la tuberculosis, pues lamentablemente los está llevando a la muerte. Entonces vemos que en los centros carcelarios
Desde el 2017, vean que como aumentó la cifra, 28 murieron por condiciones de salud en el 17, en el 18, 40, en el 19, 60 y en el 20, 184. Y en los calabozos policiales la situación no es diferente, aunque hay que hacer una parte. Los calabozos policiales, y ahí nosotros enmarcamos, calabozos de las policías municipales, calabozos de las policías estadales, calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, destacamentos de la Guardia Nacional, calabozos del 6CPC, calabozos del SEBIN y calabozos del DIGESI. Entonces, para nombrar todo esto, que no son centros penitenciarios, nosotros adoptamos el nombre genérico calabozos policiales. En esta situación no es diferente. En el 2017, 28, en el 2018, 40, en el 2019, 66, en el 20 baja a 59. Pero en el primer semestre del 2021 mueren en los calabozos policiales 54 detenidos. Y en nuestras cárceles, 69. Entonces, estamos hablando de un semestre del 21, del primer semestre del 21. Ahora bien, eso nos lleva a que han habido, tanto en calabozos policiales, el total son 628 personas privadas de libertad muertas por condiciones de salud. 247 en calabozos y 381 en cárceles. En el periodo de 2017 hasta el primer semestre del 2021. Esa es la cifra de muertes por desnutrición en nuestro país, en el sistema penitenciario, cárceles y calabozos, 628 detenidos. Para dejar de compartir pantalla. Ok. Bueno, mis amigos, esto en grandes rasgos es nuestro informe. Los invitamos ya a partir de mañana va a estar colgado en nuestra página, a que lo revisen, a que lo lean. Ahí están las cifras, ahí está la situación y quedo a escuchar sus preguntas. Reinaldo, Reinaldo Mozo, las cifras nuevamente, te las vamos a mandar por correo, Reinaldo, ya todos los compañeros periodistas que hoy nos acompañan y a las personas que sí lo deseen. Y trataremos de que hoy mismo esté el informe colgado en nuestra página para que lo puedan revisar, lo puedan analizar, verlo con detenimiento y realmente ver toda la situación. Hola, Ana Rodríguez, Diario El Tiempo de Colombia. ¿Qué ha dicho el Estado sobre esta situación? ¿Han podido conversar con el ministerio? Ana, lamentablemente el Estado el ruido es tan grande que el silencio nos arropa. No han dicho nada. Inventaron una comisión para descongestionar los calabozos policiales y lamentablemente eso fue un fracaso. No tomaron en cuenta el hacinamiento, la calidad de la infraestructura y no hicieron nada. Lamentablemente sigue muriendo la gente por desnutrición y nadie dice nada. Nadie se pronuncia sobre nada. Ellos conversan con los pranes, no con las ONG. Esto estamos desde el 2017 denunciando esta situación. Todo esto ha sido objeto, también ha sido mencionado tanto en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos como en la misión de determinación de hechos. Esto está en la CIDH, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos organismos se han pronunciado sobre la situación de muertes por desnutrición en nuestras cárceles y lamentablemente el Estado no ha hecho nada.
Hay otra pregunta. También bueno, toda la información se les va a enviar e igual les vuelvo va a estar en nuestra página web colgada toda la información y realmente están en nuestras redes, todo esto se les va a hacer llegar. Si tienen alguna otra pregunta diferente a lo que se ha dicho, aquí estamos a la hora. Sí, ya tomamos nota de los correos que nos hicieron llegar por el chat, así que hoy en el transcurso del día les estaremos llegando la información lo más pronto posible. ¿Sí? Bueno, no sé, Caro, si quieres dar unas últimas palabras para despedir la rueda de prensa por parte del equipo de comunicaciones. Bueno, les agradecemos por acompañarnos durante todo este año y bueno, esperamos seguir contando con ustedes para el próximo año. Caro. Sí, bueno, continuando con las palabras de Andreina, primero, desearles una feliz Navidad. Segundo, gracias a todos los medios de comunicación por apoyarnos, por tenernos en sus agendas, por haberse hecho eco de nuestras denuncias, lo que nos ayuda a nuestro trabajo, porque mientras más visibilicemos esta situación, pues podremos lograr una solución a esto. Tal vez nos vean como unos soñadores, pero la cuestión es que no nos podemos quedar callados ante esta situación. No solamente, lamentablemente, no solamente esta situación la viven los presos venezolanos, sino todos los hogares venezolanos. Dar muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos, tantos que nos han apoyado. Reinaldo Mozo, que él pregunta, pero ha sido muy consecuente, un periodista que ha trabajado mucho la fuente, Johanna. No lo quiero nombrar a todos para no dejar fuera a nadie. Y realmente, bueno, próximamente vamos a presentar el informe de la cárcel de Vista Hermosa. Quiero que estén pendientes. En el caso Vista Hermosa fue donde obtuvimos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condena al Estado a no repetir, a que estas situaciones no sigan pasando. Y los hechos de la cárcel de Vista Hermosa son del año 2013. Las víctimas pudieron conseguir una justicia en el 2020, pero realmente son situaciones que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente a finales del 2021 tenemos que decir que el deterioro ha sido progresivo, constante, ha sido tenaz. Y para nuestros presos, para las personas privadas de libertad, aquellas que no tienen que estar privadas de libertad como los presos políticos, deseamos su pronta libertad, que estén con su familia. Los que están internos, sabemos cómo es diciembre en una cárcel. Sabemos que toda la situación que están pasando los familiares, por eso estamos con ellos, los queremos, los arropamos, los abrazamos y siempre vamos a estar a su lado. A todas esas mamás, hijas, esposas que tienen un ser querido, nuestro compromiso con ustedes, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento y nuestra asesoría en todo lo que nosotros podamos hacer. Cuenten con nosotros porque el observatorio no se va, el observatorio se queda y va a seguir en su labor a pesar de todos los daños, no importa, nosotros vamos a seguir adelante. Desde donde estemos, siempre vamos a estar con ustedes. Feliz Navidad, que el 2022 se cumplan todos los deseos y el mayor deseo de la gran mayoría que estamos aquí, de todos los que estamos aquí, se cumpla.
Un abrazo. Gracias por estar.